Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental SICA y de la Facultad de Microbiología, ambos de la Universidad de Costa Rica. Para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en esta charla titulada Interpretación de resultados de análisis físico-químicos, microbiológicos y de plaguicidas en agua para consumo humano, por lo que les damos una calurosa bienvenida. Esta tarde nos acompañan como expositores o nos acompañarán como expositores Víctor Arias Mora, químico y encargado de calidad de aguas del SICA, y que nos presentará el tema de resultados de análisis físico-químicos del agua. David Pérez Rojas, también químico y cocoordinador del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas y Compuestos Orgánicos del SICA, y que nos presentará el tema resultados de análisis de plaguicidas. Y finalmente, Diana Mora Lee, microbióloga, docente e investigadora de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, y que nos expondrá el tema de resultados de análisis microbiológicos del agua. En la pantalla pueden ver la agenda que tendrá la actividad de hoy. Primero una bienvenida, luego la charla a cargo del licenciado Víctor Arias, de interpretación de análisis de resultados físico-químicos. Luego haremos un espacio para preguntas y comentarios de 10 minutos. Posteriormente la charla a cargo de el máster Gavin Pérez sobre la interpretación de análisis de plaguicidas. Posteriormente el espacio para preguntas y comentarios. Y finalmente la charla a cargo de la licenciada Diana Mora sobre la interpretación de resultados de análisis microbiológicos. Y posterior el espacio para preguntas y comentarios sobre este tema. Y finalmente haremos un cierre de la actividad. Al ser esta una actividad de modalidad virtual, debo recordarles algunas consideraciones generales que ustedes pueden ver en su pantalla. Favor mantener y verificar que el micrófono se encuentre apagado. Las preguntas que ustedes hagan, que las envíen al chat, se agruparán y se seleccionarán algunas preguntas o comentarios para transmitirlas en la sesión de preguntas y comentarios. Las demás preguntas serán recopiladas con el objetivo de contestarlas por medio de correo electrónico u otras charlas u otros espacios en redes en la medida de lo posible. Les agradecemos contestar la encuesta de evaluación que les compartiremos por el chat con el fin de conocer sus opiniones e intereses en nuevas charlas. Para estos efectos, por favor, recuerden escribir sus preguntas o comentarios en el chat. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de esta charla estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que les solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Y sin más que agregar, les cedo la palabra a Víctor Arias. Adelante, Víctor, con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Chin. Voy a hacer intentar compartir la pantalla. ¿Me observan la pantalla? Sí, correcto, sí se ve. Excelente, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Como ya me presentó Juan Salvador, mi nombre es Víctor Arias. En esta oportunidad es un placer para mí compartir algunos de los temas que trabajamos nosotros en el SICA. Y esta presentación pues, se titula Interpretación de los resultados de análisis físico-químicos. En cuanto a el agua, pues debemos hablar del agua como un universo. Al ser
Un universo, pues lo vemos como un vasto campo de conocimiento que está pendiente de estudio. Como un universo está gobernado por un contexto de espacio y tiempo. Esta amplitud y complejidad se debe explorar en dimensiones discretas, pues en analogía con el tiempo del universo no nos alcanzaría la vida para representarlo, entenderlo y enseñarlo. Es por esto que nuestra pretensión es limitar a una región muy discreta del conocimiento, y para esto, y con la esperanza de que sea el primero de muchos otros, indagaremos en la fuente de información técnica que es el informe de laboratorio. Ahora, pues, nos abocaremos a un ejercicio mental y tratar de rememorar sucesos probablemente comunes para cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha sentido sed en su vida? Pensarán en la refrescante sensación que nos provoca saciar esta necesidad fisiológica que es la hidratación. Solo cuando nosotros no podemos disfrutar de algo que hemos tenido, somos capaces de valorarlo. Detrás de este preciado recurso, en general poco valorado con excepción de la falta por disponibilidad, existe un complejo proceso que va desde la captación, la producción, el control y distribución. En este momento, pues nos interesa hablar específicamente sobre el control. Este proceso, pues, es vital para asegurar la confianza en el recurso que vamos a ingerir. Y desde luego, este proceso es de alta complejidad. Al observar un vaso de agua, el usuario común ha de notar inicialmente que el líquido debe presentar ciertas características, como que sea incoloro, que sea inodoro y que sea insaboro. Y en este proceso estamos realizando un análisis denominado organoléptico, que en sus primeros momentos pues sirvió de una base para tener una idea de la calidad del agua que se iba a ingerir. Ahora bien, en la actualidad nos obliga a complementar el conocimiento utilizando otros tipos de ensayo de laboratorio. El caso de Costa Rica, dichosamente contamos con un reglamento que no solo nos indica los parámetros a analizar, sino también algunos valores de comparación. Lo que nosotros en esta presentación vamos a hablar de contraste. En los informes de laboratorio se pueden indicar los valores del reglamento toda vez que el solicitante, el interesado, el cliente, lo solicite expresamente. Esto es porque hay situaciones donde los laboratorios tienen competencias para hacer declaraciones. Entonces, cuando los laboratorios no lo realizan, para que la persona usuaria tenga una base de comparación, se incorporan estos parámetros. Veamos ahora, vamos a ver, veamos ahora lo que se muestra en el reglamento. Pues el reglamento pues, va a consistir de unas tablas donde nos va a mencionar niveles. Estos niveles, en este caso es el ejemplo del nivel primero, nosotros le llamamos el nivel básico, donde nos indica los parámetros, las unidades y algunos valores de referencia, sería el valor de alerta. En el pasado el reglamento hablaba del valor de alerta como un valor recomendado. Hoy en día pues se le denomina valor de alerta y algunas veces esto presenta algunas confusiones. Y el valor máximo admisible. En un informe de laboratorio, el informe de laboratorio nos permite ejemplificar un poquito la situación. Aquí nosotros tenemos una información importante, digamos, como es la información del cliente, un cuadro de resultados, donde nosotros colocamos los valores obtenidos para la muestra y alguna información general, otras notas que deben de complementar información de los cuadros, la información de la muestra que contiene la descripción, las fechas de muestreo, quién fue que realizó los muestreos, términos propios de la información de la muestra y referencia a la metodología. Esta referencia a la metodología, pues normalmente se basa en métodos internacionales que han sido probados por muchos laboratorios. Y no solamente se trata de los ensayos de laboratorio, sino también de los ensayos que se realizan en campo y de la forma de tomar las muestras. Ahora bien,
En el caso específico, que serían los resultados del laboratorio, este cuadro presenta algunos descriptores que nos permiten dar trazabilidad. Pues vamos a tener una columna que consiste en el análisis, que no es más que otra cosa que los parámetros que vamos a analizar. Entonces, aquí estaríamos hablando del parámetro cloro residual libre y de otro ejemplo que sería el de conductividad. Otra columna que es la unidad, normalmente basadas en el Sistema Internacional de Unidades. Muchas veces se expresa en miligramos por litro. Algunas veces las unidades son un poquito más complejas, como es el caso de conductividad, que estaríamos hablando de microsiemens por centímetro. La siguiente columna estaríamos hablando del resultado obtenido de la muestra. Entonces aquí yo les puse el código nuestro, que es el LSA. Ahorita pues no le puse código, es del año 2023 y corresponde a la muestra, la primera muestra tomada. Estos son los resultados. Nosotros vamos a tener, en el caso del cloro residual, un resultado de 0,330 más o menos 0,60. Y este es un valor cuantificable. Esto lo vamos a hablar más adelante. El valor de alerta que se encuentra en la siguiente columna, pues corresponde a los posibles valores recomendados o los valores donde tenemos que ser conscientes de un riesgo. Y el valor del máximo admisible, que sería el valor al cual nosotros no deberíamos de superar la concentración de este parámetro. Y finalmente, pues, el caso del método aplicado. En nuestro caso, pues, nosotros informamos eh, los procedimientos internos que se trazan en las notas de los informes a los estándares internacionales. Otras notas a la base del cuadro, pues, si los ensayos están acreditados, no están acreditados, eh, si, de hecho, esto lo habíamos pensado entero. Si, bueno, las fuentes bibliográficas de las referencias, algunas explicaciones respecto a lo que son las unidades y algunas cuestiones específicas de muestreo. Digamos, por ejemplo, el caso de pH se realiza en campo y se realiza a una temperatura que a veces también se documenta en los resultados. Bueno, hablemos entonces ya del tema específico que son la expresión de resultados. Vamos a profundizar entonces en lo que sería la columna de la muestra. En general, el resultado se expresa con dos números y un símbolo. Sin embargo, también existen otras formas de expresar el resultado. Y estas formas de expresar los resultados deben de ser reconocidos. Entonces veamos, por ejemplo, estos casos. En el primer caso, estaríamos hablando de la expresión del resultado con un límite de detección. En el segundo caso, expresión del resultado entre el límite de detección y el límite de cuantificación. En este caso estaríamos hablando de un ámbito determinado entre el límite de detección y el límite de cuantificación. El tercer caso sería la expresión del resultado con un límite de cuantificación. Y el cuarto caso, expresión del resultado sobre el límite de cuantificación. Esto es un poquito enredado, pero ahorita lo vamos a tratar de explicar. Entonces, usemos la siguiente analogía. Nosotros vamos al oftalmólogo y el profesional nos siente y nos dice, bueno, ahora dígame qué ve. Entonces, como nosotros tenemos una visión perfecta, vemos esto. Yo soy capaz de ver estas letras con toda claridad, sin ningún problema, y entonces yo diría, llevándolo a la analogía a la práctica de laboratorio, que estamos en una condición donde nosotros podemos cuantificar. Si nosotros podemos ver con claridad, sin ningún problema, podemos diferenciar entre pequeñas variaciones de las concentraciones y podemos decir, entonces, se determinó una concentración de 25,52 más o menos 0,30 miligramos por litro de sodio en la muestra. Y cuando lo acompañe de esta forma, estaríamos hablando de una magnitud, que sería este primer dato, el símbolo del más menos, y el 0,30, que sería una incertidumbre. Normalmente los resultados cuantificables se expresan de esta manera. Ahora bien, bueno, ahora vamos a ver cómo quito esto. Ahora vamos al siguiente caso. En el siguiente caso estaríamos en el límite de cuantificación. Nosotros venimos acá, vamos a cambiar venimos acá a la línea 9 y en la línea 9 nos cuesta
nos cuesta, pero podemos ver una separación entre las letras. Yo veo la E, veo la F, veo la O, veo la E, pero me cuesta. Si yo paso ya a la línea 10, ahí yo ya no puedo diferenciar la P de la E, de la D. Entonces, en este caso, nosotros decimos, bueno, donde yo ya tengo dificultad para observar y poder diferenciar, estaría en el límite de cuantificación. En el laboratorio, pues, es algo similar. Si yo tengo un resultado por debajo de 0,80, digamos 0,79, yo ya no podría cuantificar el 0,79 porque no lo puedo diferenciar, no lo puedo diferenciar con claridad. Entonces sería nuestro límite de cuantificación. Y ese límite de cuantificación sirve como una forma para reportar. Entonces, por ejemplo, un resultado que se encuentre por debajo de ese valor del límite de cuantificación se puede reportar de la siguiente manera. Se determinó una concentración menor a 0,80 miligramos por litro de sodio en la muestra o en la forma reducida menor a 0,80 miligramos por litro de sodio. Todo lo que está por debajo de la concentración 0,80 es menor al límite de cuantificación. Ahora, el último caso. En el último caso, nosotros estaríamos en una situación especial. Aquella situación donde yo no tengo la posibilidad de diferenciar, pero sí soy capaz de ver. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de ver, pero no puedo diferenciar, entonces estaríamos ante lo que nosotros llamamos el límite de detección. Y este límite de detección también sirve como una forma para reportar, y entonces podríamos decir, cualquier concentración que se encuentre por debajo, o señales que se encuentren por debajo de este valor del límite de detección, nosotros lo reportamos como menor al límite de detección. Entonces, se determinó que la concentración del analito es menor a 0,20 miligramos por litro de sodio en la muestra, o de su forma reducida, menor a 0,20 miligramos por litro de sodio. Finalmente, pues entonces tenemos las tres posibilidades de reportar. Entonces, si tenemos una señal, podemos diferenciarla estadísticamente en el laboratorio, entonces, pero no podemos cuantificar, entonces vamos a reportar como menor al límite de detección, menor a 0,20 miligramos por litro de sodio para este caso. También existen algunos laboratorios que pueden expresar una concentración entre el límite de detección y el límite de cuantificación. Entonces sería algo que está entre 0,20 y 0,80, por ejemplo 0,25. Pero como está por debajo del límite de cuantificación, este resultado no va a presentar incertidumbre. Entonces, esa es una forma importante de verlo. Solo se va a ver la magnitud. Después, existe cuando tenemos, bueno, otra forma de reportar son algunos laboratorios que utilizan el límite de cuantificación, todo aquello que no se puede cuantificar por debajo de ese valor. Entonces, un 0,79 que se expresaría como menor a 0,80. Y finalmente, el caso donde nosotros tenemos todas las capacidades analíticas para poder diferenciar entre concentraciones. Y entonces, tendríamos este formato. Una magnitud, el símbolo de más o menos, y la incertidumbre. Vamos a borrar acá. Muy bien, entonces ahora veamos un ejercicio de práctica. Se determina la concentración de sodio en tres muestras con los siguientes resultados. La muestra 1 se reporta un resultado de 0,25 miligramos por litro de sodio. La muestra 2 tiene una concentración menor a 0,80 miligramos por litro de sodio. Y la muestra 3, 1,16 más o menos 0,11 miligramos por litro de sodio. Se nos dice que el límite de detección, y esto lo voy a marcar, que el límite de detección LD, así nosotros expresamos el límite de detección LD, es igual a 0,20 miligramos por litro, y que el LC, que es el límite de cuantificación, es igual a 0,80 miligramos por litro. Entonces, aquí viene lo primero. En los informes de laboratorio, nosotros tenemos que saber si nos están reportando resultados como menores al límite de detección o menores al límite de cuantificación. Y por lo tanto, en teoría, nosotros deberíamos de saber cuáles son los límites de detección y los límites de cuantificación. Si no están en el informe, se le piden al laboratorio. Por Víctor, lo menos 5 una minutos. referencia de dónde lo podemos conseguir. Víctor, 5 minutos. 5 minutos, ok. Después, entonces, nos solicitan que se asocie al menor límite de cuantificación o al mayor límite de cuantificación. Entonces, por ejemplo, el límite de detección y el límite de cuantificación, 0,20 y 0,80, este resultado se encuentra, el 0,25 se encuentra en ese caso. Y no presenta incertidumbre.
Entonces estaríamos hablando de una forma de expresar el resultado por debajo del límite de cuantificación y entre el límite de detección. Esto lo hacen algunos laboratorios. En la muestra 2, un laboratorio como el nuestro representa el límite de cuantificación. Toda concentración o señal se expresa como menor a 0,80 miligramos por litro. Y la muestra 3 es por encima del límite de cuantificación, 1,16 más o menos 0,11. Magnitud de incertidumbre. Ahora bien, vamos a ver entonces el caso de cómo podemos nosotros utilizar el resultado de laboratorio cuando es cuantificable. Bueno, entonces les hablé de la magnitud y les hablé de la incertidumbre. Nosotros no tenemos infalibilidad en el caso de un análisis. O sea, nosotros no vamos a decir, yo soy capaz de medir 1,16. Yo siempre voy a decir, bueno, tengo la capacidad de medir cerca de 1,16 y hay alrededores de eso. Ese alrededores de eso, para que suene más técnico, nosotros lo vamos a obtener de la siguiente manera. Separamos la magnitud y separamos la incertidumbre, y lo que vamos a hacer entonces ahora es un ámbito de concentraciones de confianza. ¿Cómo lo obtenemos? Tomamos la magnitud y le restamos el valor de incertidumbre y obtenemos pues, 1,01 en este caso. Este sería el límite inferior. También volvemos a hacer lo mismo, 1,16 más 0,11 y nos va a dar 1,27, que sería el límite superior. Entonces, en conclusión, la concentración de la muestra se va a encontrar entre las concentraciones 1,01 miligramos por litro de sodio y 1,27 miligramos por litro de sodio. Entonces, esta es la forma en que nosotros utilizamos la incertidumbre para poder asegurarnos que nuestros resultados representan a la muestra que estamos analizando. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque ya les mencioné, no somos infalibles. Y hay muchas razones por las cuales nosotros no podemos ser infalibles. Entonces, respecto a la magnitud de incertidumbre, sus valores son dependientes de factores físicos, químicos, humanos, muestreo, espacio y tiempo. Algunos de estos factores se pueden controlar por medio de capacitación, calibración de equipos, uso de materiales de referencia, pero otros dependen muchas veces de la intención del observador, o sea, el cliente. Por ejemplo, porque pueden solicitar horas específicas de muestreo, pueden solicitar lugares de muestreo, pueden solicitar análisis en época seca, época lluviosa, en transiciones, y entonces estas aleatoriedades se presentan de cierta manera y modifican la magnitud del resultado de la muestra, y en algunas ocasiones también lo que nosotros vemos como la incertidumbre. Ahora, finalmente, la última parte, pues este es un resumen de algunos análisis físico-químicos, de lo que nosotros llamaríamos nivel 3, un nivel completo, y yo les he generado algunas clasificaciones por color. Entonces, por ejemplo, hay algunos parámetros que están de color amarillo, otros que están de color verde, otros que están incoloros, y estos lo que va a significar es una forma de agrupación para tratar de realizar una comparación con los valores del reglamento. Entonces, veamos el primer caso. El primer caso, que sería los de que habían sido de color amarillo, casi todos son metales. Si lo pueden observar acá, tenemos aluminio, antimonio, arsénico, cromo, algunas cuestiones especiales ahí con fluoruro, en el caso de nitritos, y veamos el caso del valor de alerta. Víctor, No hay... un minuto. Un minuto. Un minuto. Ok, gracias. No tenemos valor de alerta, solamente tenemos valor máximo admisible. Entonces, el contraste con el reglamento es que no se asigna un valor de alerta y es deseable que la muestra presente la menor concentración o una concentración lo más alejado posible del valor admisible. Entonces, recordemos que también el valor de alerta en algún momento se llamó valor recomendable. Entonces, claramente no vamos a recomendar que exista una concentración de mercurio, preferiblemente que no haya. Entonces, buscamos que esté lo más alejado posible del valor máximo admisible. El otro tipo de contraste, pues sería cuando tenemos valor de alerta. Y en el caso de valor, aquí se aplica la situación de valor de alerta, específicamente en el caso amonio. No debería de haber, pero hay que tener cuidado cuando aparece una concentración cercana a 0,05. Hay que estar alertas, pendientes, y tener mucha preocupación cuando se nos acerca al valor máximo admisible. Entonces, aquí estaríamos hablando de que se asigna un valor de alerta y es deseable que la muestra presente un valor de concentración cercano al valor de alerta. Cercano, o ¿verdad? Preferiblemente que no esté cercano al valor máximo admisible, cercano a este o más abajo, ¿verdad? Y estos son algunos ejemplos. Estos nos sirven
especialmente como trazadores. Y nosotros a lo largo de los ensayos, me quedó todo torcida la selección, disculpas por eso, nos permite tener una noción del comportamiento de posibles focos de contaminación en nuestros sistemas. Y por último, el contraste con el reglamento que se debe a una concentración entre un ámbito. Pues, ¿qué es esto? Hay parámetros que siempre van a tener una concentración. Es el caso de, bueno, un valor, por ejemplo, la temperatura, las muestras siempre van a tener temperatura, pH siempre van a tener pH, van a tener siempre conductividad, y en el caso de las muestras que han sido tratadas, deben de tener cloro residual combinado o cloro residual libre. Entonces, qué es lo que se maneja en este caso? Que la muestra debe presentar una concentración entre el valor de alerta y el valor máximo admisible. Entonces debería estar entre estos casos. Entonces, por ejemplo, pH. Este resultado se encuentra en términos generales, según el contraste, dentro de la especificación porque está entre 6 y 8. En el caso de la temperatura, similar también. Y en el caso especial de conductividad, yo lo puse acá para no hacerlo en un cuadrito más, pero este solamente contiene valor de alerta. No tiene valor máximo admisible. Casi podríamos decir que el valor máximo admisible podría ser 400. ¿Y por qué no hay un valor superior? Porque el caso de la conductividad se asocia al contenido de sales. Cuando se superan conductividades superiores a 400, empieza a percibirse un sabor en las muestras. Entonces, y pues, ya una vez que hemos llegado a ese valor, ya lo hemos excedido. Y bueno, esto es lo que les tenía preparados para esta presentación. Agradecerles por su atención y en espera de sus consultas. Muchas gracias. Mm. Muchas gracias, Víctor, por esta excelente presentación. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. Vamos a ver. Em, Hay varias personas que están solicitando las grabaciones sin material. Eso les anunciaremos cuál va a ser la dinámica para eso. Nos están pidiendo que si puede regresar a la tabla de valores, Víctor. ¿Cuál sería? Creo que la primera, la del reglamento. Ok. Ujú. Eh, Preguntan, aquí tengo una pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre cloro residual y cloro libre? Ok, bueno, entonces ahí lo que deberíamos hablar es entonces de cloro residual libre y cloro residual combinado. Entonces, veamos el caso del proceso de desinfección. Nosotros tenemos una muestra que ha sido filtrada y está lista para, bueno, y está lista para el proceso de desinfección. Entonces, se agrega algún tipo de desinfectante. Podría ser alguna de las formas, puede ser cloro gaseoso, puede ser sales de cloro, qué sé yo. Cuando el desinfectante interactúa con la muestra, hay un consumo de de este desinfectante activo, pensemos, no sé, en que tengamos presente aminas, digamos, compuestos que pueden reaccionar con el cloro, y entonces se combina. Entonces, en ese caso, por una reacción de consumo, este cloro se convierte en cloro combinado. Entonces, inicialmente nosotros podemos agregar, no sé, agregamos dos, y hay reacciones internas entre el desinfectante y la muestra, y se consume uno. Entonces, ese consumo es, eh, es similar al cloro residual combinado. Mientras que lo que permanece en disolución con capacidad de desinfectante más fuerte sería lo que nosotros analizaríamos como cloro libre. Ahora, ¿cómo se obtiene el resultado? Lo que se hace es una determinación de cloro total, que no diferencia entre cloro libre ni cloro combinado, sino que es la totalidad, es muy reactivo. Se obtiene ese valor total y después se determina el valor de cloro libre, es lo que es activo. Ese es un proceso diferente, es una reacción diferente, y entonces se resta el cloro total del cloro libre y se obtiene el cloro combinado. Realmente el cloro combinado no es un resultado que se obtiene directamente, se obtiene directamente indirectamente por una subtracción. Gracias, Víctor. Están diciendo que si puede volver a explicar brevemente entre
La diferencia entre los límites de cuantificación y límite de detección. Ok, digámoslo así. Ya no lo vemos bueno, no sé si les sería útil, pero podríamos verlo de la siguiente manera, ya más a nivel de laboratorio. Cuando nosotros tenemos un límite de detección, bueno, lo que nosotros hacemos experimentalmente es lo siguiente. Nosotros preparamos algo que llamamos blanco, es una muestra que no contiene el analito. El analito para nosotros es el parámetro, qué sé yo, que no contiene amonio, no contiene hierro, lo que sea, lo que nos interese. Digamos que no contenga sodio. Y lo ensayamos varias veces. Bueno, esta forma de ensayarlo a nosotros lo que nos va a dar es un límite de detección teórico. Y esto se obtiene a través de múltiples resultados. Y entonces, veamos por ejemplo, que usted mide el blanco y lo que hace, bueno, mide esta muestra especial y lo que obtiene es un 0 y un 1, un 0 y un 1, un 0 y un 1. Eso lo mide muchas veces y hay esta aleatoriedad que se presenta y nosotros no sabemos si es una aleatoriedad del equipo o si es la presencia del analito. Entonces, estoy diciendo que en el límite de detección no hay analito. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicamos un factor, multiplicamos la desviación estándar y obtenemos una concentración para el posible límite de detección. Entonces, ¿qué sé yo? Yo obtuve 0,1 miligramos por litro de sodio con este experimento. Entonces, ahora yo voy al laboratorio, preparo disoluciones a las que enriquezco, les agrego sodio y busco una respuesta. Estadísticamente, esa respuesta debe ser similar al límite de detección. Si eso es factible, pues entonces esto se me convierte en ese valor. ¿Qué es lo que yo busco? Bueno, que estadísticamente la concentración, parece que alguien va manejando, estadísticamente la concentración del límite de detección se debe alejar del blanco. Eso es entonces nuestro límite de detección. En el ejemplo que era, bueno, que yo soy capaz de observar el analito, pero no soy capaz de diferenciar. De diferenciar pequeñas concentraciones, algunas veces hasta podría acercarse tal vez a un ruido, una cosa así, y eso es lo que nosotros vemos como detectarlo. O sea, ahí sabemos que está, pero no podemos diferenciar de otras cosas. Ahora, el límite de cuantificación es el límite de detección multiplicado por un factor para alejarnos muchísimo más del valor del blanco o del valor de la aleatoriedad, alejarnos del límite de detección y mantenernos en una zona donde nosotros podemos conocer o diferenciar pequeñas variaciones de concentración. Eso es un proceso estadístico. Yo en la práctica experimental preparo disoluciones a esas concentraciones y las vuelvo a ensayar. Y practico análisis estadístico para probar si hay diferencias significativas o no con lo propuesto. Las concentraciones preparadas contra lo esperado. Entonces, el límite de cuantificación se aleja relativamente del límite de detección, llamémoslo, tenerlo en una zona segura donde yo pueda diferenciar pequeñas concentraciones. Bueno, eso es como la forma de explicarlo, aunque a veces es un poquito complicado. A veces es más fácil con números, pero sí es importante que sepan que el límite de cuantificación siempre es mayor que el límite de detección y preferiblemente tiene que estar bien alejado. Veamos, por ejemplo, este caso. El límite de cuantificación está en 0,80 miligramos por litro y en el caso del límite de detección se encuentra en 0,20, digamos 4 veces en este ejemplo. Yo no sé si eso les evacúa la duda o les deja más dudas, pero eventualmente si hay un interés específico por esto, podríamos verlo de otra manera. Creo que después se podría ampliar tal vez con material de apoyo. Ujú. Muchas gracias. Y Víctor, como en un minuto, la última pregunta que sería, ¿cómo defino el nivel N1, N2 y N3 que debo solicitar el análisis de laboratorio? Esto dependiendo del tipo de industria a la que pertenezco. Ok, el caso de la industria a la que pertenece. Bueno, este es una situación especial porque, digamos, normalmente este reglamento lo que establece es el uso para las asadas. Eh,
Entonces, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, se recomienda en función normalmente del número de abonados, y por lo tanto el número de abonados va a sugerir una cierta periodicidad y también un alcance. Ahora, el reglamento en este momento pues está siendo riguroso porque en el pasado prácticamente muy pocas personas obedecían el seguimiento de las recomendaciones del reglamento y prácticamente se basaban solamente en resultados de nivel 1. Pero como hemos estado observando noticias donde hay fuentes que presentan algún metal o alguna molécula orgánica, entonces el reglamento está siendo más exigente con los operadores. Entonces, el nivel 1 va a ser lo más básico que se puede realizar. Se asocia muchas veces a la red de distribución. El nivel 2 y el nivel 3 se asocia a las fuentes y a los tanques. Y la cantidad de muestras pues va a depender también del número de abonados. Entonces más o menos dependerá, digamos, siempre va a haber nivel 3 para las fuentes. Condiciones especiales, muy especiales, solamente centrarse como en el nivel 2, pero son situaciones que el observador o el cliente o el operador está intrigado por alguna situación especial. Y el nivel 3 para las fuentes normalmente. Es más o menos como la forma de que se puede seleccionar. El reglamento sí lo establece con mucha claridad. Cuándo se debe seleccionar el nivel 1, cuándo el nivel 1 y el 2, y cuándo el nivel 1, 2 y hasta el 3, digamos, un nivel completo. Muchas gracias, Víctor. Creo que esto tal vez podemos elaborar algún material de apoyo estos para divulgarlo entre los asistentes. Muchísimas gracias por la presentación, Víctor. Gracias a quienes hicieron las preguntas. Si quedaran dudas, pueden enviárnoslas para preparar respuestas y compartirlas. Muchas gracias entonces. Y pasamos a al siguiente espacio. Le damos la bienvenida a Gravin Pérez, quien nos va a hablar sobre el análisis de resultados de plaguicida, me parece que era. Adelante, Gravin, muchas gracias. Sí, gracias, Juan. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todos los que están participando. Pues sabemos de la necesidad que hay todos los días del agua potable, importante. Un tema que también muchas veces ni nosotros mismos que trabajamos tanto en esto manejamos toda la terminología. Por eso mencionarles que esto es apenas un primer acercamiento por diferentes preguntas, muchas llamadas, conversaciones que hemos tenido con personas de diferentes asadas y de diferentes organizaciones con respecto a lo que es la interpretación de este tipo de resultados con respecto al reglamento de calidad de agua potable. Entonces voy a compartirles la presentación, tal como le pasó a Víctor. Bueno, estos son espacios que desearíamos tener pues mucho más tiempo, pero no tenemos todo, así que cualquier cosa, pues por ahí lo vamos viendo en preguntas. La charla se nombra plaguicidas en agua potable, pero bueno, vamos a ver un poco muy general, porque como les digo, son 20 minutos. Después podemos ahondar en otros temas con otras charlas, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Por ejemplo, el de límites, el de límites de detección y cuantificación, que es una de las preguntas, créanme, que más nos hacen a nosotros. Así que vamos a empezar. La charla se va a enfocar primero en lo que es el reglamento, propiamente el reglamento de agua potable, las terminologías que tiene y definiciones. Luego vamos a ir viendo la interpretación de resultados con ejemplos prácticos. Vamos a ver partes. Ya Víctor, por dicha, les mostró. De hecho, nos organizamos con eso para que les mostrara un poco lo que fue las diferentes partes o lo que son las diferentes partes de un reporte de análisis aquí en el SICA. Entonces vamos a ir más al grano con lo que son resultados y ejemplos. Vamos a ver al final algunas otras normativas. Eso es importante. No sé si por acá habrá colegas de, por ejemplo, instituciones gubernamentales, pero siempre nos preguntan, mira, ¿y cómo estamos con respecto a otras partes del mundo también en este aspecto? Y pues alguna reflexión también al final, porque siempre es importante que la gente y nosotros entendamos de que todo eso tiene que ver con la salud humana y con la salud ambiental también.
Bueno, como les decía, en cuanto al reglamento, vamos a ver unas definiciones rápidas. Hace falta siempre ver esas definiciones, como esa analogía de Víctor que me pareció espectacular de lo que son los límites de detección y de cuantificación. Algunas rápidas para que vayan entendiendo el resto de la presentación. Luego vamos a entrarle a lo que son los valores máximos admisibles, así es como se conoce en el caso de muestras de aguas como tal, aunque hay otras regulaciones internacionales, como lo veremos en una diapositiva más adelante, que le nombran diferente. Y por último, lo que es la parte de interpretación, algo muy similar a lo que hizo Víctor, pero en este caso enfocados en residuos de plaguicidas. Definiciones importantes y que están en el reglamento. De hecho, abajo dice fuente de reglamento de calidad de agua potable, porque muchas veces nos preguntan esto, y de hecho nos ha pasado con otros proyectos de investigación y con otros tipos de análisis que hemos desarrollado. Pero mira, Graving, ¿y será que esa agua entonces, esa agua es potable? ¿De dónde fue que tomaron esa muestra? ¿Será que esa agua vino de río? ¿Esa agua fue tratada? ¿No fue tratada? ¿Esa agua es subterránea? ¿Esa agua se puede tomar? ¿La gente la toma? ¿No la toma? Bueno, vamos a ver un poco este aspecto acá para ubicarnos. El agua potable, según el reglamento, dice que es agua tratada que cumple con las disposiciones de valores máximos admisibles establecidos en el reglamento. Agua, ojo con la palabra tratada y que cumple con disposiciones. Dos palabras fundamentales para agua potable. Agua subterránea, la que se origina de la infiltración a través de formaciones de una o más capas subterráneas que permite un almacenamiento y flujo aprovechable para su extracción. Un pozo o una naciente, por ejemplo. ¿Quién no tiene eventualmente algún familiar que no tenga una finquita por X o Y lugar o algún lugar en donde, mira, ahí sale una naciente, ¿verdad? O por ejemplo, las mismas asadas, ok, el pozo, vamos y perforamos un pozo justamente cuya fuente es agua subterránea, por ejemplo. Agua superficial, la que se origina a partir de precipitaciones atmosféricas o las afloraciones de las propias aguas subterráneas. Ahorita vamos a ver una imagen que discurren superficialmente como ríos, lagos o quebradas. Y agua tratada es agua subterránea o superficial, son las fuentes, cuya calidad ha sido modificada por medio de procesos de tratamiento que incluyen, como mínimo, la desinfección en el caso de aguas de origen subterráneo. Ven que tratada, si nos vamos hacia acá arriba, tratada está dentro de la definición de potable, ¿verdad? Pero y subterránea tiene que ver justamente con el agua tratada. El subterránea, el superficial es la fuente, el pozo, la naciente que usted encontró allá en su finca, allá en lo que es, por ejemplo, el lugar de la asada, ¿verdad? Arriba en la montaña, que luego usted entonces, en esa agua subterránea, ese pozo naciente, usted llega y trata, y luego usted distribuye y debe cumplir con una serie de disposiciones legales, que en este caso es el reglamento, para ya catalogarse como agua potable. ¿De acuerdo? Con algunas figuras vamos a verlo rápidamente, no vamos a ahondar mucho en esto, porque por cierto, ese tipo de figura, que son más de, por ejemplo, un ciclo del agua y movimientos ambientales, justamente el moderador, el doctor Juan Ching, Juan, de hecho, es especialista en este tipo de temas, entonces, pues por ahí puede haber una presentación para que sepan de dónde puede ser que viene justamente el origen de estas aguas. Esta partecita que dice aquí infiltración, que llega hacia lo que son justamente los cuerpos de agua subterránea, es lo que conecta a esta otra imagen, que voy a irme para acá arriba. Esta otra imagen, ustedes ven que todo, por ejemplo, que está por debajo de la tierra, ustedes no lo estamos viendo, pero ahí tenemos fuentes de agua subterránea que luego afloran, por ejemplo, en un río, ¿verdad? Un río que viene de la naciente de tal parte. O que, por ejemplo, nosotros vamos y en la comunidad la asada llega y desarrolla un sistema de extracción por medio de un pozo, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces un pozo para luego poder tratar el agua y distribuirla como agua potable. Y hay otros ecosistemas que son dependientes también de todo esto que es la zona de influencia del agua subterránea. Entonces ven, para que más o menos entiendan esa diferencia, agua es agua, pero sí, las fuentes son diferentes y por ende de ahí nosotros vamos a llevar a cabo un proceso para luego esa fuente llevarla hasta sus hogares como agua potable. Algo importante que quería también leerles rápidamente, esta diapositiva viene del semanario Universidad, que es de fuente de la IA, y dice lo siguiente: el proceso para que el agua salga por la tubería en su hogar es mucho más complejo de lo que muchas veces imaginamos. Desde encontrar la fuente adecuada, pasarla por una planta de potabilización o clorarla cuando es necesario, hasta su almacenamiento en tanques y posterior distribución a sus hogares. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como simplemente llegué y me encontré el pozo, la naciente por allá. Bueno, no digo que no se haga. Yo soy de San Carlos, por ejemplo, y por ejemplo pasa muchas veces y en diferentes partes también, de que eventualmente encontramos un pozo naciente y bueno, lo podemos canalizar. Y lo canalizamos, qué sé yo, y utilizamos para, qué sé yo, para lavar, por ejemplo, la casa o, por ejemplo, para los mismos servicios sanitarios y ese tipo de cosas. Pero como tal, no existe esa disposición de uso como tal, como agua potable.
No digo que no pueda llegar a pasar en muchos lugares, claro que sí. Pero para que pase por un proceso de potabilización como tal y se convierta en la definición de agua potable, pues tiene que pasar todo un proceso que no lo vamos a explicar acá, pero que puede ser perfectamente tema para más adelante con otros colegas que pueden estar acá presentes. Luego, algo importante que tienen que entender o que tenemos que entender, ¿qué son las famosas unidades? Graving, ¿qué es eso de miligramo por litro y microgramo por litro que viene en el reporte? ¿Y eso qué significa? Bueno, muy coloquialmente hablando, muy sencillamente hablando, una concentración, ya Víctor les explicó esto, entonces voy a ir también como complementándolo. Una concentración es la cantidad que se encuentra de una sustancia con respecto a la que la contiene. Y les quiero dar también una analogía, así como Víctor utilizó la del examen de la vista, pues una analogía, para que tengan una idea, es que, por ejemplo, una concentración de un miligramo por litro, es equivalente a que usted agregue una de las bolsitas estas de azúcar que tiene 5 gramos en un cisterna de agua de 5,000 litros. Usted obtiene una concentración de 1 miligramo por litro. Es una analogía. Para que se hagan una idea, claramente no estamos hablando de azúcar, estamos hablando de plaguicidas, pero para que se hagan una idea de que ustedes agregan un sobrecito en un cisterna de agua, hasta ese nivel de concentración llegamos los laboratorios o 1000 veces menos, porque en realidad lo que muchas veces se reporta, aunque la unidad base es el miligramo por litro, son microgramos por litro, que son 10 veces menos que este miligramo por litro, que la analogía me dice a mí que es echar un sobrecito de azúcar en esta cisterna de 5,000 litros. Entonces, el azúcar es, digámoslo así, es la sustancia, como si lo fuera el plaguicida presente en el agua como tal. Eso llega a determinar una concentración. Por supuesto, hay otros factores que hay que considerar a la hora de hacer un cálculo en el laboratorio, pero para que se hagan una idea. Ahora, ¿qué es el famoso VMA? De hecho, así lo mencionan muchas regulaciones, van directamente a mencionarlo así. El famoso valor máximo admisible. ¿Qué dice el reglamento de calidad de agua potable? Dice que es una concentración de sustancia a partir de la cual existe rechazo del agua por parte de los consumidores o surge un riesgo inaceptable para la salud. Sobrepasar estos valores indicados en estas tablas implica la toma de acciones correctivas inmediatas. Otras regulaciones, como la regulación estadounidense, no le llama, que es lo que les dije antes, valor máximo admisible, le llama nivel máximo de contaminante. Y para esta definición nos dice que es el nivel más alto permitido en el agua potable, que se establece un valor en el que no se conoce, no es que sea probable o posible o alguien dijo que tal vez era malo, no, en el que no se conoce que ocurra ningún efecto adverso sobre la salud de las personas. ¿Ya por medio de qué? Por medio de una serie de pruebas, ya sea de ensayos toxicológicos, por ejemplo, para determinar si esa sustancia, por ejemplo, tiene algún tipo de efecto, ya sea cancerígeno u otro sobre la salud humana. Algo importante, ¿será que todo lo que yo aplico en campo le va a llegar entonces al agua, a ese pozo, a esa naciente? No. Para eso existe lo que es la definición de un residuo de plaguicida. El residuo de plaguicida es cualquiera de estas sustancias plaguicidas presentes en un alimento, el agua es un alimento, como consecuencia del uso del plaguicida. Usted fue y aplicó en campo a su cultivo y al final usted va a tomar una muestra del cuerpo de agua que está cerca y nos lo trae, por ejemplo, al SICA. Y nosotros hacemos esto que se ve en esta fotito acá, que es una extracción y un análisis de laboratorio y al final vamos a entregarle un resultado como el que le vamos a mostrar ahorita, que va a ser de un residuo de plaguicida, no de la totalidad del plaguicida que ustedes ven ahí con el tractor que se aplicó en campo, por ejemplo. Ahora sí, ¿y qué hago yo con esos resultados cuando me aparecen con respecto al reglamento? Bueno, primero, ¿qué es lo que compete a plaguicidas en el reglamento del cuadro 5? El N4. Cuadro 5 N4, para que lo tengan presente. Y vienen estos 3 parámetros. Plaguicidas, plaguicidas organoclorados y total de plaguicidas. Valor máximo admisible, ya hablamos de qué era eso y ya vimos que era una concentración. Graving, pero mira, si el azúcar era 5 gramos, y aquí apenas son 0.10 microgramos, para que ustedes vean la magnitud justamente a la que muchas veces, no siempre, tenemos que llegar a los laboratorios a encontrar estas concentraciones, y estamos hablando de plaguicidas, no de azúcar, claramente una sustancia pues con su toxicidad, su peligrosidad y demás. Ahora, plaguicidas, si usted encuentra cualquier plaguicida, cualquiera que le reporte un laboratorio, el que sea, la concentración no debe ser mayor a 0.10 para que no sobrepase este valor del reglamento. Si usted es un plaguicida organoclorado, que no todos los laboratorios reportan la familia, ahorita vamos a ver que es una familia, no debe ser mayor a 0.3, pero ya les voy a decir cómo pueden encontrar esa familia. Y de todos los que vienen en el informe que a ustedes le entregan, súmelos, usted los puede sumar, como cualquier sumatoria,
y no le debe dar más de 0.50. No importa si es clorado, si es fosforado, si es un carbamato, si es un piretroide, tal como lo dice aquí la definición. No importa de cuál sea su uso o familia, todo entra dentro de lo que es el total de plaguicidas. Entonces, vamos con ejemplos prácticos. El ejemplo 1. Grevin, usted me reportó ND y NC. ¿Qué significa eso? Ya Víctor les explicó lo que eran los límites de detección y de cuantificación. Entonces, el límite de cuantificación es esa cantidad mínima que yo puedo ver y yo le puedo decir a usted un valor matemático. Yo le puedo decir a usted, mira, Juan, sí, ahí dio 0.10. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy entre el límite de detección y de cuantificación, algunos laboratorios, Víctor no lo mencionaba, ponen menor a. Entonces puede ser, si es menor a este, dicen menor a 0,023. Pero también otros laboratorios escriben, ahorita lo vemos, NC de no cuantificable. Y ahora sí, muy importante, ¿qué significa el ND? Nunca, nunca, por favor, o sea, ND no significa cero. No significa cero. Sin embargo, en términos de lo que es el reglamento, ¿qué significa? ND es que ese laboratorio, lo mínimo que puede ver es 0,090, por ejemplo, en cipermetrina, en ese compuesto. Pero puede que el laboratorio, otro laboratorio, con sus características que tenga, pueda llegar a ver menos que esto y por ende ya no sea ND. ¿De qué depende? Muchísimo de claramente cómo trabaja el laboratorio, sus condiciones, los equipos con los que cuenta, las técnicas que use. Pues todos somos diferentes en ese sentido, pero se trata de qué, ahorita lo vamos a ver, de cumplir con la reglamentación. Eso es importantísimo. La familia. Ven que aquí, por ejemplo, no hay ningún órgano clorado, pero es importante que ustedes sepan, porque está en el reglamento esa familia como tal, lo pueden buscar en bases de datos en Internet perfectamente. Ahora, un ejemplo, Terbufos aquí nos dio en este reporte, ese es un reporte del SICA acá, nos dio NC. ¿Qué quiere decir NC? Quiere decir que el valor está entre 0,049 y 0,094. No cuantificable. Otros laboratorios ponen menor a 0,094. Ok, Grevin, pero ¿y eso qué quiere decir? Y si me da menor a 0,094, ¿qué hago yo con ese dato o con este NC? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, me voy entonces al cuadro que nos dice el reglamento. ¿Y qué sustancia era esta? Vamos para atrás. Era un órgano fosforado. Entonces, yo lo puedo catalogar en alguna de estas tres. ¿No es un órgano clorado? En total de plaguicidas tengo que ver si hay otro que me reportaron, a ver si lo sumo. Y si no, lo meto en plaguicidas. Y esto me da 0.1. ¿Qué quiere decir? Que yo le reporté a usted 0, NC. Pero el laboratorio, y mucho cuidado, cuando se contrata algún laboratorio, y lo digo porque nos pueden contratar a nosotros o al que ustedes gusten, lo importante es que ustedes no salgan pues ni engañados, ni les vayan a hacer un análisis que no les funcione. El laboratorio debe contar con la capacidad analítica para que este valorcito que está acá, que es lo mínimo que usted le va a reportar, el laboratorio le va a reportar, pues por lo menos cumpla. Vea que 0,094 es menor que 0.10. Entonces el laboratorio sí tiene la capacidad de poder a usted decirle, sí está dentro de lo de que es el valor máximo admisible. ¿De acuerdo? Pero en este caso, ustedes no tienen que fijarse en la matemática como tal del resultado, porque el laboratorio le está reportando, no le está reportando un valor como tal. Nada más tengan cuidado con que ese valor cumpla, con que sea menor el del límite de cuantificación que el valor máximo admisible. Ahora, otros laboratorios. 5 minutos, David. Gracias, Juan. Otros laboratorios solo reportan el límite de cuantificación, porque como lo decía Víctor, es lo mínimo que usted matemáticamente le puede llegar a reportar, que usted le dé un valor como tal. Entonces, hay laboratorios que no lo hacen como, por ejemplo, nosotros, que nosotros les ponemos el listado completo y ND aquí a la par, que quiere decir que no se detectó, no se vio presencia de ese plaguicida. Pero otros laboratorios no lo ponen. Otros laboratorios, si les salió el resultado, lo van a poner en un listado por aparte, solamente de los que les dio positivo. Si no, no lo ponen. Solo reportan el límite de cuantificación, que ese es un mínimo que el laboratorio puede ver y les puede decir a ustedes, me salió tanto. Y otra cosa es que otros ponen menor al LC. Entonces, este laboratorio, si por ejemplo estuviera menor al LC, les pone menor a 0.1. Y no como nosotros que nosotros les pusiéramos el NC. Cualquiera de las dos se puede utilizar. No hay ningún problema. Ahora, el caso del menor valor individual. Clorpirifos, por ejemplo, aquí nos dio 0,028. ¿Qué pasa, Grevin, si me dio 0,028? De acuerdo al reglamento, está por debajo del valor máximo admisible porque es un plaguicida y está menor a 0.10. Entonces, ahí estamos de acuerdo al reglamento, menores al valor máximo admisible. ¿Qué pasa si es mayor el valor que me dio? Grevin me dio 0.36. ¿Con qué lo comparo? No es un órgano clorado, es un plaguicida, es 0,36. Ven que la rayita ahora se convirtió en roja y no en verde. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un resultado mayor al máximo admisible permitido por el reglamento.
en este caso. Graving, ¿y qué es eso de sumatoria? El laboratorio, ustedes mandan la muestra y puede que esa muestra no tenga solo un plaguicida y el laboratorio les analiza más de 100. Y en esos más de 100 les aparecen 2, 3, 4, 5 los que aparezcan con un valor matemático y ustedes lo suman. El laboratorio igual se los va a mostrar en un cuadrito, ahí les va a poner sumatorias. Y si no, ustedes lo pueden sumar. Nosotros sí lo ponemos en sumatoria. Y ven que si yo sumo lo que dio un plaguicida más el que dio el otro, ninguno de los dos es órgano clorado, por si acaso. Entonces, si yo lo sumo me da 0,65. ¿Y qué me dice a mí el reglamento en total de plaguicidas? 0,50. Entonces, también en ese caso yo estoy incumpliendo porque, bueno, incumpliendo con respecto al reglamento, ¿verdad? Porque estoy teniendo un valor mayor. ¿De acuerdo? Esos son los casos más comunes que se pueden llegar a presentar en el caso del reglamento de calidad de agua potable. Vuelvo y repito, importante que ustedes verifiquen que el plaguicida no sea de la familia de organoclorado. Si es de la familia de organoclorado, ahí, como les digo, nosotros sí les ponemos las familias, otros laboratorios u otros reportes no lo hacen. Bueno, ahí es su manera de hacerlo. Ustedes lo pueden buscar perfectamente en internet con el nombre del plaguicida. Tengan mucho cuidado porque ahí el valor es de 0,03. Ahí si les da cualquiera clorado, 0,03 mayor, están por encima. Ahora, importante ya para ir terminando, lo que son regulaciones en otros países. Bueno, en la Unión Europea existe la directiva 2020-2184. Esa directiva, de hecho, es del 90 y pico, más bien se actualizó en el 2020, y la nuestra es muy similar a la de ellos, prácticamente es la misma, desde el punto de vista de que, por ejemplo, en plaguicidas, ellos aceptan 0,1 microgramo por litro, y en total de plaguicidas, 0,5 microgramo por litro. Otras regulaciones, como por ejemplo la Unión, Estados Unidos con la EPA, ellos tienen dos valores diferentes. Hay uno que le llaman el máximo valor contaminante permitido, que es este que está acá. Este no es el legalmente vinculante, pero esto lo que viene a establecer es que toda sustancia demostrado, no especulado, demostrado que causa cáncer, el valor es 0. O sea, ahí no se permite, bueno, yo les decía a ustedes que no existe el 0, pero es que simplemente si a ustedes en un reporte les sale un heptaclor con cualquier valor matemático, ya ustedes entonces en ese caso están sobrepasando. ¿De acuerdo? Ahora, gracias Juan. Si por ejemplo este que está acá sí es el valor legal, pero son valores tan bajos que se acercan justamente a este valor de 0, pero esos valores sí han pasado por evaluaciones toxicológicas, sí han pasado por evaluaciones de campo y por otras evaluaciones como tal, que la EPA de hecho las lleva a cabo cada 5 años, pero no crean tampoco. Hay muchos como los que ustedes ven con rayita que tampoco tienen su regulación establecida aún, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa también? Esta es una regulación de Australia. Ven que, por ejemplo, la de Estados Unidos, miligramo por litro. La de Australia, miligramo por litro. Entonces, aquí también tenemos valores diferentes, pero que también han sido demostrados científicamente. Entonces, algunos aspectos ahí como para pensar un poquito. En Costa Rica existe regulación, sí. Y de hecho, es una de las cuestiones que debemos estar pues satisfechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otros países, yo he consultado, tenemos muchos colegas de otros países latinoamericanos y no tienen del todo una regulación. En Costa Rica tenemos esa regulación. Que esa regulación puede mejorarse y actualizarse, genial. Ojalá con condiciones propias. Ojalá con condiciones propias, análisis propios. Aquí en el SICA, en este lugar que ven acá, justamente en las instalaciones, llevamos a cabo ese tipo, digamos, y en la UCR, de análisis y de proyectos de investigación para llegar justamente a este tipo de valores máximos como tal y colaborar con, por ejemplo, los reglamentos. Incluso varios compañeros estamos en la revisión y actualización de reglamentos, lo cual es muy necesario. ¿Por qué? Porque siempre hay sustancias nuevas y no basta con simplemente decir, mira, es que esa sustancia puede que sea cancerígena, puede que sea mala. Ok, vamos a quitar una sustancia de campo, bueno, o vamos a ver qué hacemos. Hagamos un análisis más exhaustivo con respecto a qué es lo que está pasando y no simplemente porque me aparezca una detección, ¿verdad? Entonces yo voy a llegar y hacer, como decimos los ticos, un alboroto. Y esa es simplemente una reflexión al final, más que todo lo técnico que ya vimos en la presentación. Y no quería terminar sin antes mostrarles esto. Aquí está la fuente, es una figura que me gustó mucho. Ven que al final está la parte de la intensificación de la agricultura, ok, la parte más agroquímica como tal, el uso de plaguicidas como tal, pero la contaminación de un pozo, de una naciente, de una fuente de agua subterránea puede darse por múltiples factores y por eso
Víctor lo mencionaba, pues el reglamento es también bastante extenso, no solamente son plaguicidas, y evalúa muchísimos, pero también nos hace falta pues muchos otros factores por mejorar y otros factores por evaluar. Entonces también importante saber de que no solamente por la agricultura es que se llega, por ejemplo, a un tipo de contaminación de un pozo, de una naciente, de un cuerpo de agua, que al final llegará, si es tratada, a ser agua potable. Eso sería todo. Sé que es un poco rápido, pero bueno, el tiempo, después más adelante podríamos ver si hacemos otro tipo de presentación más detallada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Devin, por esta excelente presentación. Iniciamos con las preguntas. Tenemos dos. Tenemos una que dice, ¿qué medidas se puede aplicar desde una asada para resolver el problema de contaminación por plaguicidas en el agua que distribuyen? Y creo que enlazada con esta también, en el caso de AIA, ¿cómo hace esta institución para ayudar a las asadas en el área de asistencia técnica? Bueno, la primera, sí le podría decir que acá en el SICA contamos justamente con un laboratorio que es el laboratorio de bioremediación. Y nosotros también contamos con varios proyectos de investigación, Juan no me deja mentir, o varios compañeros que están acá, en los que hemos tratado justamente de llevar a más allá, no simplemente, mira, el SICA encontró el plaguicida, el SICA se lo reporta a la asada y ve a ver qué hace, ¿verdad? Nosotros acá, acérquense a nosotros, que con todo el gusto del mundo les vamos a colaborar. Es lo que les puedo decir con respecto a esa primera pregunta. Sí llevamos a cabo investigación al respecto, incluso colaboramos, como les digo, con varias comisiones nacionales para la revisión de los reglamentos y para mejorar estos reglamentos como tal. La segunda, pues no sé con quién tuve el gusto, sí se la quedo un poco debiendo, en realidad. No conozco al dedillo cuáles son justamente pues esas acciones que lleva a cabo allá como tal para lo que es ayudar, pero bueno, sí sé que por lo que ellos sí llevan a cabo pues diferentes campañas de monitoreo, diferentes análisis de laboratorio, son el laboratorio oficial también, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, igual se han acercado a nosotros o nosotros a ellos para buscar alternativas, últimamente con diferentes situaciones que han estado pasando con la presencia de ciertos agroquímicos y plaguicidas en cuerpos de agua, se acercaron a nosotros, pero es muy importante, pues la academia no camina sola, caminamos todos juntos y eventualmente, pues tanto gobierno, academia y ustedes también, población civil, nos podemos unir para buscarle ese tipo de soluciones. Muchas gracias, Devin. Aquí tengo otra pregunta que dice, muchas gracias por las presentaciones. Consulta, ¿existe alguna alianza con alguna organización pública o privada para mejorar el uso de plaguicidas? Bueno, lo que justamente les mencionaba, existen varios proyectos de investigación y además de proyectos de investigación, nosotros mismos como academia, hay varios compañeros, de hecho creo que por aquí está Mario Macís, el mismo Juan Chin, mi persona. Nosotros estamos en varias comisiones en las que se están justamente revisando estos reglamentos y dentro de la revisión no solamente es para ver cuál es el valor máximo admisible. Muchas veces, y las asadas lo piensan, yo lo sé, mi papá fue presidente de asada por mucho tiempo, de ahí esta gente nunca nos ayuda. En realidad lo que andan buscando es ver cómo nos crucifican más o cómo hacen más bajos esos tales valores. Pues, como les digo, en realidad estamos trabajando muy fuerte para colaborar con instituciones en la parte de ambiente, en la parte de salud, en la parte de MINAE, Dirección de Aguas y otros más. Sí tenemos varias, no sé si llamarles alianzas, pero sí tenemos varias participación en comisiones en las que estamos trabajando en estos temas. Ahora bien, sí es importante para todos ustedes y la población civil, el uso de un plaguicida no es como el azúcar que yo les dije en la analogía que le echan en el cisterna. Era para que entendieran y dijeran, bueno, wow, qué poquito. O sea, yo lo veo como qué poquito es justamente esa concentración, pero estamos hablando de plaguicidas. Entonces sí es importante que cuando se vaya a trabajar con ese tipo de compuestos, sean personas capacitadas, que hayan leído el panfleto, las etiquetas, que se lleve a cabo el mínimo, no, el máximo más bien, en este caso ojalá, para justamente tratar de bajar esos valores, porque los niveles siempre van a existir. Estamos en un país tropical, y si aplicamos una sustancia, pues justamente de ahí vamos a tener algún tipo de residuo, que ese residuo, para eso existe la reglamentación, para justamente llegar y decir, bueno, justamente no me debe sobrepasar este valor como tal. Pues gracias. Aquí, bueno, hay varios comentarios que lo felicitan por la presentación. Y otro que dice, las buenas prácticas agrícolas son una base importante. Claro. Creo que no tenemos más preguntas ni comentarios sobre este tema. Le agradecemos, David, por la presentación
Mucho gusto. entendió. Y podemos dar paso a Diana, que creo que ya está conectada. Adelante, Diana. Buenas noches, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo mi presentación. Sí, correcto. Está bien. Entonces, nuevamente les reitero, bueno, muchas gracias al SICA por la invitación. Mi nombre es Diana Mora, yo soy microbióloga de formación. Yo trabajo ahorita en lo que es la Facultad de Microbiología y en la parte que es el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Aguas. Les voy a hablar un poco sobre la interpretación de los resultados microbiológicos del agua, más que todo basándome en la parte que es obligatoria de ley. Pero cualquier cosa, si ustedes tienen alguna otra consulta que no sea necesariamente de la parte de interpretación de resultados, al final la podemos también ver. Bueno, lo que son los parámetros legales en Costa Rica es más que todo lo que nos dicta el Ministerio de Salud en el reglamento para la calidad del agua potable, que habla de que fue lo que se habló hace un rato. Y en la parte microbiológica, más que todo es el N1. Solamente tenemos dos parámetros aquí, que son los coliformes fecales y Escherichia coli. Coliformes fecales son como un grupo bastante grande de bacterias, bueno, bastante no es medianamente grande de bacterias, que están presentes en lo que es el intestino de muchos animales. Entonces, la presencia de un coliforme fecal se asocia a la presencia o a la contaminación con lo que es materia fecal en el agua. ¿Y esto por qué? Porque pasa al intestino a las heces y de las heces al agua. Escherichia coli es un microorganismo mucho más asociado a lo que son intestinos de mamíferos, entonces se utiliza como una bacteria que es mucho más específica para indicarme que hay una posible contaminación fecal en el río. Estas bacterias se utilizan no porque sean las únicas que estén o porque son las más peligrosas, sino porque son las más fáciles de detectar y son de las primeras que se logran detectar. Y la presencia de estas bacterias no necesariamente implica que estas bacterias le vayan a hacer daño, sino que pueden haber algún otro tipo de microorganismos, hablemos de algún parásito, de alguno de los gusanillos intestinales, de algún virus o de alguna otra bacteria que esté asociada a esa materia fecal que me esté contaminando ese cuerpo de agua. Las unidades con las que se trabajan estos microorganismos son dos. Puede ser un número más probable por cada 100 mililitros de agua o NMP o UFC por cada 100 mililitros. La diferencia entre una unidad y otra es más que todo el método utilizado. No son comparables, pero en realidad yo creo que no es tanto el caso de esta presentación como explicarles cuál es la diferencia entre ambos métodos, pero sí explicarles más o menos como qué quiere decir esto. O sea, ambos me indican la cantidad de microorganismos que tengo por cada 100 mililitros de agua. Eso es, imagínense, por ejemplo, que tenemos una piscina gigante, una piscina olímpica, una piscina municipal, y vamos a ver que adentro hay personas. Entonces vamos a tener una piscina en donde vamos a ver una persona, otra piscina en la que no veo ninguna persona y otra en la que veo 100 metidas. Algo parecido es esto, nada más que las bacterias son muy, muy, muy pequeñas. Entonces, por eso es que yo ocupo técnicas de laboratorio que me permitan ver esos microorganismos tan chiquitos y detectarlos por cada 100 mililitros de agua. A diferencia de lo que son las sustancias, los parámetros físico-químicos que ustedes vieron con los compañeros anteriormente, lo que es valor de alerta y valor máximo admisible para agua, para microbiología, es que no sea detectable en agua para que ésta sea potable o apta para el consumo. Porque si es detectable, eso me quiere decir que hay algún tipo de contacto con esa materia fecal que me puede posteriormente generar alguna enfermedad, tanto por estos microorganismos como por otros que están asociados a esa materia fecal. El resultado, muy importante, no se le reportan resultados cero porque nosotros, por los métodos que utilizamos, no podemos decir no tenemos microorganismos.
Tenemos un límite que es como lo mínimo que tiene que haber en la muestra de aguas para que nosotros lo podamos detectar. Y cuando nosotros emitimos el resultado, decimos que hay menos de ese límite que detectamos y eso es el negativo. Por ejemplo, vemos este primer resultado. Tenemos menor a 1.1 número más probable por cada 100 mililitros, tanto para coliformes totales como para Escherichia coli, y eso es equivalente a un resultado negativo. Y por lo tanto se interpreta que el agua es potable según lo que establece el Ministerio de Salud hasta el momento. También tenemos este otro ejemplo. En este caso es 1.8 número más probable por cada 100 mililitros. Y esta diferencia, digamos, ambos siguen siendo negativos. La diferencia entre los números es más que todo porque la primera es de un agua clorada y la segunda es de un agua no clorada. Y en ambos casos se utilizan técnicas de laboratorio diferentes con capacidades de detección diferentes. Pero en ambos casos el agua se interpreta como potable. Y tenemos esta, la otra unidad, la de unidades formadoras de colonias, que también la tenemos menor a 1 y por lo tanto es agua potable. Ya acá tenemos otro caso en donde ya tenemos 10 unidades formadoras de colonias, tanto para coliformes fecales, como para Escherichia coli. Y en este caso vamos a tener que el agua no va a ser potable, porque aunque sean 10, tenemos. Y el hecho de que haya hace que esa agua me evidencia que esa agua ha estado en contacto con alguna materia fecal y por lo tanto me indica que hay un posible riesgo de que yo me pueda enfermar después de tomarme esa agua. E igualmente tenemos este otro caso. Vean que tenemos, aunque es una unidad formadora de colonias por cada 100 mililitros, pero es una, no es menor a una. Cuando tenemos menor a 1 es que se cumple este parámetro de no detectable, pero cuando ya tenemos una unidad es que ya hay una cierta cantidad que ahí estamos detectando y por lo tanto no debería ser potable. Por último, este otro resultado se los traigo para que más o menos vean que ambos resultados pueden ser diferentes. O sea, yo aquí tengo 23 coliformes fecales y tengo 13 Escherichia coli. Eso no me altera el hecho de que el agua no sea potable, pero sí para que vean que pueden los resultados ser diferentes. Y les reitero, el resultado negativo no se les va a dar como un 0, sino que va a ser un resultado menor a. Lo que es el informe de ensayos, entonces aparte de los resultados, como vimos anteriormente, de coliformes fecales, Escherichia coli y demás, también vamos a tener otros datos, los solicitantes, fecha de ingreso, método utilizado, los resultados, datos de laboratorio y muy importante lo que es si la muestra es adecuada o no. Esta parte es importante más que todo cuando al momento de interpretar resultados y ya al momento de empezar a buscar acciones correctivas o si quieren hacer una demanda o algo por el estilo. El asunto con microbiología es que las bacterias que nosotros detectamos en el laboratorio están vivas. Y como todo organismo vivo, ellas crecen y ellas se mueren, dependiendo de las condiciones. Y a mí me gusta comparar eso con una matita. Si yo a mi matita la cuido, le doy el abono que le gusta, la pongo al solcito que le gusta y demás, ella va a crecer. Lo mismo pasa con la bacteria, la muestra de agua. Si yo la pongo a estar como calientita, no hervir, a que esté como calientita, que esté en las condiciones que a ella le gusta y que pase demasiado tiempo, entonces ella va a empezar a crecer. Por el contrario, si volviendo a la analogía de la matita, yo cuando la voy a mover de un lado a otro, la golpeo, al rato puede que se le doble el tronco y resulta que la jalé y la saco las raíces o algo así, entonces ella se va a morir. Algo parecido pasa también con las bacterias. Si yo, por ejemplo, la muestra la congelo o la trato en condiciones muy adversas para la bacteria, se va a morir. ¿Qué pasa si la bacteria crece? Que el resultado va a salir mucho más positivo y que yo cuando vaya a analizar ese resultado diga, wow, tengo demasiados coliformes. Quiere decir que no sé, al rato tengo que clorar el agua muchísimo más de lo que yo lo hubiera clorado cuando hubiera tenido menos coliformes. Si por el contrario la bacteria se me muere, no es un problema si la muestra estaba negativa, pero yo no tengo forma de saber eso. Y si la muestra estaba positiva, que tenía coliformes,
y se me murieron. Y después de analizarla me salió negativa, que no tenía. Entonces eso es un riesgo porque cuando yo después me tome esa agua o cuando la distribuya, va a tener un riesgo de generar un brote o alguna enfermedad en las personas. Aquí más o menos son algunos de los parámetros que consideramos: la temperatura, que no pase demasiado tiempo entre que se tomó, y el tipo de muestra, más que todo por la metodología. Y también la declaración de conformidad, que si es adecuada o no es adecuada según los parámetros que ustedes indiquen. Lo que es un resultado no adecuado me refiero a que salga el coliforme detectable. Este, bueno, primero les comento que idealmente que las que yo en realidad no estoy aquí como para decirles hagan eso, hagan lo otro. Para eso, idealmente, el AIA cuenta con un sistema de apoyo a las asadas en donde pueden consultar, pero sí les puedo comentar un poco sobre las posibles fuentes en donde puedan haber esos problemas. Y esos problemas pueden estar tanto desde lo que es la muestra, pero considerando que la muestra estuvo perfecta, la repetimos y volvieron a salir los coliformes, puede estar en cualquier punto en donde esté el agua, desde lo que es la fuente hasta lo que es el lugar donde la estamos tomando. Es decir, que esa fuente de contaminación del agua puede estar, por ejemplo, en la tubería, que el tubo yo lo tengo muy, muy, muy sucio. Puede estar perdón, en el tubo donde sale. Puede estar en el sistema de tuberías por donde se transporta, que por ejemplo haya alguna fuga, que esté quebrada, que haya una filtración. Puede estar en un tanque, si el agua se almacena antes de distribuirla, entonces puede estar en ese tanque de almacenamiento. Puede estar también en lo que es al momento de potabilizar el agua, que por ejemplo si usamos cloro, entonces que el cloro que hayamos echado sea insuficiente. Si echamos demasiado, me imagino que ya les hablaré un poco de la problemática que puede causar. Y también puede estar al momento de la captación, que a veces los dejan ahí y resulta que les cae materia orgánica o que tienen grietas que no están protegidas, o también de la fuente directamente, que de eso les voy a hablar un poco acá. Bueno, de las fugas en lo que es el sistema de transporte y almacenamiento, en lo que es el mantenimiento de todo este sistema que ven acá, que a veces sí no es adecuado y aparecen esas fugas. Entonces, aparte de los problemas químicos, también podemos tener alguna infiltración microbiológica, lo que es la protección, evitar que entren animales, evitar que entren personas no idóneas, y muy importante lo que está alrededor de esos sitios en donde se almacena y, y se distribuye el agua. Más que todo en lo que son las fuentes de agua y en lo que es las zonas de almacenamiento, se habla de que, por ejemplo, si yo tengo un pozo, si yo tengo una naciente, estar viendo que el agua, que por lo menos a 30 metros no hayan actividades ganaderas o letrinas, tanques sépticos, viviendas, y asimismo que tampoco hayan como actividades ganaderas y letrinas y este tipo o tanques sépticos y este tipo de actividades como cuesta arriba de donde yo estoy guardando el agua o de donde está mi fuente de agua. Y eso es porque cuando empieza a llover, si, por ejemplo, tengo una ganadería, entonces donde las vacas o las ovejas o cualquiera que sea mi actividad ganadera, donde los animalitos vayan a defecar y empieza a llover, entonces esa lluvia como que empieza a lavar esa materia fecal, y esa materia fecal y esa agua como que va a arrastrar esos restos de materia fecal hacia abajo, pues abajo, y me puede contaminar mi fuente de agua. Entonces no es de extrañar que a veces cuando empieza la época lluviosa se empiezan a ver algunos brotes por tomar agua contaminada, o o si ustedes hacen análisis mensualmente y de repente empiezan a ver coliformes cuando empieza la época lluviosa. Y 30 metros es más que todo lo que se dice como para evitar que de esas letrinas o de las ganaderías o este tipo de actividades haya una contaminación hacia mi fuente de agua.
Y bueno, yo sí les había hecho la presentación cortita, entonces cualquier consulta o comentario, con mucho gusto. Gracias, Diana, por esta excelente presentación. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. Acá tenemos una, dice, luego de tomar una prueba de agua, ¿cuánto se debe esperar para realizar los análisis de coliformes y E. coli? Y si la conservo, ¿a cuáles parámetros debo conservarla para posteriormente hacer el análisis? Ok, voy a responder primero la primera pregunta y luego me repite la segunda. De acuerdo. Los tiempos en realidad son, dependiendo del tipo de aguas, el, lo ideal es que apenas yo tome esa muestra de agua, yo la analice, porque es lo que más me representa lo que yo me estoy tomando. Si no se pudiera analizar al momento, por ejemplo, que yo la tengo que transportar desde el sitio de toma hasta el sitio, hasta el laboratorio, lo ideal es que no pasen más de 30 horas para lo que son aguas cloradas y para aguas no cloradas no pasen más de 24 horas. Y eso ya es un estándar internacional que se utiliza. De acuerdo, muchas gracias, Diana. La otra pregunta era, ¿y si la conservo, en cuáles condiciones debo conservarla para posteriormente hacer el análisis? Ok, lo que es la conservación de la muestra, lo idóneo es que sea a temperatura de refrigeración menos de 10 grados Celsius, pero que no se congele, porque cuando se congela el agua, ustedes, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de como picar un pedazo de hielo, pero se empiezan a formar como cristales. Eso es porque el agua en realidad cuando se congela también se congela haciendo cristales y esos cristales atraviesan lo que son las bacterias, como todas son chiquitas de tamaño microscópico. Entonces, resumidamente, la congelación mata las bacterias y eso puede producir un resultado que pudo haber sido positivo, pero que por traer la congelada está negativa. Entonces, más o menos que esté a esa temperatura y si hablamos de la toma, también que se tome en un frasco que esté estéril, o sea, que no tenga bacterias de buenas a primeras para evitar también que esté analizando yo el frasco en vez del agua, ¿verdad? Pues, Diana, tengo otra pregunta con respecto a eso último, el envase para tomar la muestra. ¿Se puede tomar cualquier envase o hay alguna recomendación en especial como los frascos de orina, de muestras o cosas así? No sé. Ok. Estos envases se pueden utilizar lo que son frasquitos de orina, como los que se utilizan para entregar las muestras en la caja, que son envases estériles. Lo ideal es que sí estén ya comercialmente estériles porque es muy difícil esterilizarlos así como se necesitan en el laboratorio hasta la casa. Y si no, se venden comercialmente bolsas para, para muestrear aguas, para transportarlas, entonces se pueden usar ese tipo de bolsas también. Depende de dónde vayan. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio se las damos. Cuando nos vienen a decir cómo las traemos, nosotros les damos las bolsas, pero eso ya dependería de dónde ustedes vayan a tomar esa muestra. Puede que se las den o pueden que se las cobren. Listo. Acá veo otra. Dice, da lo mismo tomar el agua, ya sea directo en el tubo de la casa o, por ejemplo, en la toma de la naciente. Ok, para efectos de laboratorio sí, para efectos del sistema de ustedes depende de qué es lo que quieran analizar. Digamos, si ustedes toman ya la naciente, es como para ver que la naciente no tenga el problema. Si ustedes toman desde la casa, entonces, y le sale positivo, entonces hay que ir como para atrás para empezar a arrastrar el problema. No sé si me explico o si más bien les genera más preguntas. No, creo que sí está bien. Gracias. Acá tengo otra. Dice, si en una comunidad se empiezan a presentar enfermedades gastrointestinales, la ASA debe hacer un análisis microbiológico a pesar de que aún no lo deben hacer. Ah, ok. Me imagino que la pregunta va como por el lado de los periodos que establece el Ministerio de Salud para hacer los muestreos de aguas. Este,
Yo consideraría que eso depende, porque los brotes no solamente se dan por agua, sino que también se dan, por ejemplo, por alimentación. Si, por ejemplo, tuvieron una fiesta unos días antes del brote y todos comieron, no sé, la misma ensalada y los que comieron la ensalada salieron con el brote, muy seguramente las personas que vayan a hacer el estudio epidemiológico vayan a sospechar más de la comida que del agua, pero eso ya dependería del caso. Yo sí recomendaría realizar un muestreo, aunque no toque, si hay una fuerte asociación o sospecha de que el agua sea la causante de esa enfermedad. De acuerdo, muchas gracias. Dice, cuando una no sabe tomar la muestra, ¿le ayudan a realizar la toma? Ok, muchos laboratorios tienen un sistema de muestreos. El muestreo es que del mismo laboratorio van a tomar la muestra. Y si no, tengo entendido que también los laboratorios a usted le explican, por lo menos aquí nosotros sí les explicamos y sí hacemos muestreos, pero tengo entendido que también en otros laboratorios hacen eso. De acuerdo, muchas Y gracias. Ah, perdón. no, no, que sí le dan toda la explicación necesaria o inclusive que dan el mismo personal para que vayan a tomarla. Ok, acá dice, el SICA lo hace en todos los análisis que Víctor y yo les explicamos. Víctor y Grady, perdón, les explicamos. El SICA tiene el servicio de muestreo también, Ujú. entonces para que sepan. Eh, no veo más preguntas. Eh, Ok, muchísimas gracias, Diana, por la presentación. Muchísimas gracias a Grady y a Víctor. Les recordamos contestar la encuesta de valoración de la actividad, que ya se están poniendo en este momento la dirección en el chat. Esto nos ayuda a mejorar estos espacios. Además, quienes necesiten comprobante de asistencia, por favor solicitarlo con su nombre completo y número de cédula al correo electrónico acción social, todo pegado, punto sica, acción social punto sica, arroba ucr.ac.cr. Asimismo, les instamos a compartir su opinión sobre temas de interés para futuras charlas del SICA en este mismo correo. Las presentaciones estarán disponibles para su descarga en la página web del SICA en la dirección www.sica.ucr.ac.cr y se les enviarán a los correos electrónicos a quienes lo soliciten. También podrán encontrar los videos de esta actividad en el canal de YouTube del SICA, que encontrarán como SICA Comunicación. Finalmente, les extendemos una cordial invitación para seguir y estar atentos a las redes sociales del SICA, en Facebook como sica.ucr y en YouTube como SICA Comunicación, pues constantemente estamos compartiendo información de interés e invitaciones a distintas charlas y actividades. Muchas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde.